Bien, bueno, buenas tardes a todas, todos. Placer de nuevo estar conectados. eh, y hoy recibiendo nada menos que a Claudia Corol. Es un honor para nosotros, un lujo tenerla, escucharla, poder aprender con ella. Eh, Les avisamos, les comentamos que Juan Manuel, que integra junto con Carlos y conmigo la coordinación del espacio, hoy estaba con algunos problemas vinculados a la cuestión de la emergencia sanitaria en Rosario, estaba con eso, estaba muy enredado y intentando dar cuenta de su trabajo con eso. Así que bueno, Juan Manuel no va a estar, quedamos con Carlos conversando con Claudia. Decirles que bueno, que esto es, para algunos que no entraron nunca, bueno, es un ciclo que lleva adelante la Cátedra de Extensión, Territorio y Relaciones Sociales de la Facultad de Humanidades y Arte de la Universidad de Rosario, en conjunto con el grupo Claxo, Extensión Crítica, Teorías y Prácticas en América Latina, Radio FM La Hormiga, ahí Carlos como su coordinador, y también decirles que salimos por La Trama, que es un canal social nuevo que se inauguró este lunes pasado, en el cual tenemos, bueno, estamos muy contentos de la aparición de La Trama en el escenario de la comunicación latinoamericana, con gran potencia, gran esperanza de tener un canal de comunicación democrático, solidario, generando comunicación para la transformación. Así que bueno, un abrazo grande también para los compañeros de la Trama al Sur. Estos programas, estos encuentros van a salir por la Trama Sur en forma diferida. Bueno, declarar la alegría, recibir a Claudia y bueno, Carlos, que la conoce más y que fue además el que coordinó su venida, la va a presentar. Carlos Núñez, compañero, ya, ya, ya viejo conocido de nosotros y de ustedes. Carlos, contigo, adelante. Bueno, bienvenidos a todos a este nuevo encuentro de un ciclo que ya lleva un tiempo importante y por donde han pasado muchos de toda Latinoamérica, de distintos lugares, pero hoy es especial porque en realidad cuando uno habla de movimientos sociales, de territorio, y bueno, ¿quién mejor que quienes vienen a hablar en nombre de los feminismos populares para hablar de territorios, pero ya no solamente de la tierra de los territorios, también de la tierra de los territorios, pero también de los cuerpos, de las luchas, de todo esto que Claudia Corol nos va a contar? Claudia es periodista, educadora popular, eh, hace cuando era estudiante, digo esto porque muchos y muchas de los que forman parte de este ciclo, y siempre decimos la importancia que tienen los estudiantes dentro, la importancia central dentro de la cátedra, dentro de las universidades. Bueno, Claudia supo ser parte de la dirección de la FUBA, de la Federación Universitaria de Buenos Aires y después de la Federación Universitaria Argentina. Ha sido también quien coordinó el espacio de educación popular de la Universidad de las Madres en su momento, y actualmente coordina también el espacio que es de educación popular de Pañuelos en Rebeldía hace ya muchos años. Después ahora nos va a contar también cuántos años ya tiene Pañuelos en Rebeldía. Bueno, es un orgullo estar con ella. Yo decía, el título de hoy que le puso Claudia, que es el desafío de los feminismos populares, a mí ya de por sí me incita a un montón de cuestiones, de preguntas, de temas. En realidad, de desafíos, los feminismos populares me parece que saben mucho con relación a esto, porque de alguna manera en el momento tal vez de mayor
más complejo, de mayor avance del neoliberalismo, han sido los feminismos quienes se han hecho más fuertes y que hablan de alguna manera de la potencia contrahegemónica que hay en todos los movimientos que forman parte de esto. Claudia viene trabajando con los movimientos feministas y con los movimientos populares de toda Latinoamérica, y entonces, bueno, seguramente nos va a contar un poco de estas experiencias, de este enfrentamiento con opresiones que son realmente terribles en nuestra América Latina, donde estamos con toda la potencia del poder del capitalismo salvaje que vivimos hoy en día, más todo el colonialismo, el patriarcado, todo lo que ello implica, y en medio de eso hay muchos espacios en toda Latinoamérica que van encontrando resistencias muy fuertes, y donde hoy es casi imposible hablar de movimientos sociales, movimientos populares, sin referirnos a la figura central que tiene el feminismo hoy. Así que, bueno, vamos a ir escuchando un poco y después vamos a ir preguntando algunas de estas cuestiones, tanto nosotros como también quienes están del otro lado anotando, viendo, y después algo de eso vamos a estar leyendo, Claudia. Un gustazo que estés con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, por la posibilidad de charlar, y ojalá que sí que me interrumpan bastante con preguntas y comentarios, porque me cuesta esto de hablar sola. Pero para empezar primero diciendo desde qué lugar hablo, efectivamente soy parte del equipo de Educación Popular Paninos en Rebeldía. No soy la coordinadora, soy integrante del equipo, hay compañeros y compañeras que forman parte de esa coordinación colectiva. Y formo parte también de una red de colectivas que nos nombramos Feministas de la Vía Yala, que somos compañeras de distintas organizaciones, movimientos feministas, de varios de Argentina, pero también hay de Bolivia, de Guatemala, compañeras de Chile, de Paraguay, y que tratamos de entender y mirar al mundo y actuar desde la experiencia de los feminismos populares, que como decías bien, Carlos, tienen un momento muy importante a nuestro entender de constitución, aunque tienen una historia lejana y una memoria ancestral, porque sobre todo las hermanas de pueblos originarios recuperan toda la experiencia de resistencia al coloniaje, pero en el caso de la historia más reciente fue en los años 2001, 2002, 2003, en pleno momento de feminización de la pobreza por las políticas neoliberales, que surgen los movimientos piqueteros como respuesta al hambre, a la miseria, a la falta de trabajo, y que dentro de esas organizaciones piqueteras, en el caso de Argentina, se constituyen los espacios de mujeres, de feminismos, de géneros, de disidencias, con distintos nombres, y que incluso tienen un momento particular y una experiencia particular, como son las asambleas de mujeres que se hacían en medio del corte de Puente Pueyrredón, y donde se empezaron a discutir qué significaba la feminización ya no de la pobreza, sino de la resistencia a las políticas de hambre, de miseria, del capitalismo neoliberal, del colonialismo, del patriarcado. Cómo eso incidía sobre los cuerpos de las mujeres, y cómo estas mujeres que estaban en la primera línea de la resistencia, porque estaban cortando las rutas, estaban haciendo las ollas populares, las huertas comunitarias, sin embargo tenían poca representación a la hora de ser voceras de las organizaciones. Estos son como antecedentes inmediatos. Podemos, como decía antes, pensar en las luchas de las mujeres originarias que se enfrentaron a la conquista, a la colonización,
que se negaron a que sus cuerpos sean avasallados por los conquistadores, por los colonizadores, se negaron a dar hijos para ellos en esos procesos. Podemos pensar en la resistencia de las mujeres negras, de las mujeres afrodescendientes que fueron esclavizadas y que resistieron de mil modos la esclavitud, y en particular, por ejemplo, la experiencia de las mujeres garífunas. Hemos compartido y conocido mucho y seguimos compartiendo la lucha que las compañeras de la Organización Fraternal Negra de Honduras, compañeras garífunas encabezadas por Miriam Miranda, vienen realizando desde hace muchos años para defender los territorios que habitan. Pero, bueno, esto como para ubicar desde dónde estamos hablando, una experiencia que en el caso de la educación popular intenta hacer una educación popular que se aparte y aporte a las revoluciones, a las luchas y a la organización de poder popular de los movimientos sociales y políticos en el continente. Ahora, que la idea era hablar de los desafíos, y en ese sentido creo que las compañeras zapatistas, las mujeres zapatistas, cuando se hizo el primer encuentro de mujeres que luchan en el territorio zapatista en Chiapas, propusieron un acuerdo que se tomó ahí, que es el acuerdo de vivir, de luchar para vivir. Parece algo muy sencillo, pero ese fue un acuerdo central. Y yo diría, además, no solo de luchar para vivir, sino para vivir bien. Y sí, puede sonar muy básico, pero no lo es. Un continente donde los femicidios siguen creciendo en todos los rincones, cuando la violencia patriarcal, que se expresa de manera más extrema en los femicidios, pero también se expresa en muchas formas que se suceden día a día sobre los cuerpos de las mujeres, multiplicando el miedo, los dolores, distintos modos de mal vivir, de vivir mal. Y entonces vuelvo a decir, el primer desafío es encontrar las propuestas, las acciones colectivas para poner freno a la violencia patriarcal, para generar estrategias y redes para vivir bien, para vivir sin miedos, para cuidarnos unas a otras, para hacer real esa amenaza con que desafiamos al patriarcado, que dice que si tocan a una, respondemos todas. La violencia patriarcal tiene muchas formas de manifestarse. Golpea a veces físicamente nuestros cuerpos, siempre vulnera nuestra subjetividad, nuestra autoestima, la confianza en nosotras mismas. El poder patriarcal, a través de los medios de comunicación, de las escuelas, de los sistemas de justicia, de las iglesias, de la familia, de los estados, busca naturalizar la violencia y la impunidad. Y en contraposición con eso, tenemos desde la pedagogía feminista, desde las pedagogías del feminismo popular, el desafío de desnaturalizar esas violencias hasta volverlas insoportables, hasta volverlas intolerables. Es decir, tenemos la gran tarea de que todas y cada una de las compañeras, de las mujeres, de los sectores de lesbianas, travestis, trans, no binarias, podamos enfrentar al poder patriarcal, a su violencia, y entender que lo que sucede en términos de violencia no es lo que nos toca, no es por alguna razón extraña a nosotras que nos tocó vivir de este modo. Pero al mismo tiempo, acá viene otro desafío. Que sean insoportables esas violencias, que sean intolerables, se vuelve especialmente doloroso para quienes las están sufriendo o las sufrieron. Cuando al comienzo empecé a hacer educación popular con organizaciones campesinas, fuimos comprendiendo que no alcanzaba con que las compañeras de esas organizaciones, las mujeres en este caso, comprendieran que no era natural recibir golpes o pretender ser disciplinadas a través del miedo, o no tener lugar en las organizaciones porque sus compañeros eran dirigentes, sino que eso había que transformarlo. Si no era natural, había que cambiarlo, pero no se cambia de un día para el otro. Entonces se volvía muy doloroso la continuidad de la vida en esas condiciones. Y ahí aprendimos algo muy importante, que es que no alcanza con desnaturalizar esas violencias,
no basta con generar la crisis que implica esa desnaturalización, sino que hace falta el sostén de las compañeras para que se pueda transformar. La transformación genera dolor, la transformación es compleja, porque es un proceso que viene de muchos años, de muchos siglos, donde las madres, las abuelas, las bisabuelas, en muchos casos, nos dijeron qué significaba ser mujeres y cómo había que soportar la violencia cotidiana, por ejemplo, en el hogar. Y entonces la pedagogía feminista y las acciones feministas tienen el desafío de, al mismo tiempo que desnaturalizamos esas violencias, generar y construir grupalidad, redes que puedan ayudar a sostener esos procesos de identificación de las violencias que sufrimos y los modos de enfrentarlas. No se puede resolver o llegar hasta el punto de develar la violencia patriarcal como un mecanismo perverso, cruel, que disciplina y subordina a las mujeres y a las identidades que se rebelan ante el régimen heteropatriarcal. Hay que acompañar ese proceso de ruptura con la subordinación y con el disciplinamiento, afrontando las respuestas, a su vez, que desde el sistema patriarcal se realizan sobre los cuerpos disidentes, autónomos y rebeldes, porque en general las mujeres autónomas, los gestos autónomos, tienden a ser castigados. Y entonces acompañarlo no es solo acompañarlo individualmente, es también acompañarlo grupalmente. Muchas veces nos preguntan qué son los feminismos populares, y una de las características de esos feminismos populares es que son feminismos que acompañan, que acuerpan, que sostienen materialmente y también fortaleciendo la subjetividad vulnerada. Enfrentar la violencia patriarcal, crear respuestas colectivas para el desafío de vivir y de vivir bien, nos plantea entonces, por un lado, desplegar acciones colectivas que permitan visibilizar las violencias y detener a los violentos, entendiendo que estos violentos están haciendo ejercicio de una herramienta estructural para reproducir un sistema de dominación que es patriarcal, es capitalista, es colonial, es racista, es adultocéntrico, es militarista, es guerrerista. Y esto de entender la dimensión estructural de las violencias es sumamente importante porque por la cultura hegemónica que vivimos y de la que somos parte, es muy común que la mujer se culpabilice o piense que cometió un error en la elección de su pareja, o que si está sufriendo violencias en el marco de la familia es por algo que estamos haciendo mal, hasta que entendemos, siempre en compañía, siempre con otras compañeras, que no es algo que nos sucede a nosotras porque actuamos de tal manera, sino que es una violencia estructural, ¿no? Y entonces también esto nos exige acompañar a esas víctimas de violencia concretas, si tienen que hacer denuncia en centros policiales, porque en esos centros policiales suelen revictimizarlas, si tienen que ir a un juicio, porque también el sistema judicial revictimiza y genera trampas, porque es una justicia patriarcal. Muchas veces significa acompañarlas antes y después de ese momento de denuncia, porque se genera un trauma en el campo familiar por esas lógicas violentas. Significa también crear espacios para comprender lo vivido, lo sufrido, pero sobre todo para sanarlo, y por eso también decimos que la sanación es parte de los desafíos colectivos feministas. La sanación de los cuerpos y de las subjetividades atravesadas por la violencia histórica es una tarea que requiere de mucha acción colectiva, acompañamiento, comprensión y también de conocer formas de sanación que permitan expresar lo que sentimos y lo que vivimos y modificarlo. Y en ese sentido, las feministas populares buscamos crear dispositivos para que cada momento, el de la denuncia, el de la movilización, el de la pedagogía feminista, el de la sanación, no sean respuestas solamente individuales o individualistas, sino que es lo que nos empuja el sistema en sus versiones liberales, ¿no? Salvate sola, resolvelo, tenés que superarte. Bueno, no, porque solas no podemos,
y como han dicho muchas de las jóvenes, sobre todo, no queremos jugar a ser heroínas, no queremos jugar a ser valientes, queremos vivir bien. Y es entendiendo que necesitamos generar mecanismos de autocuidado, creemos también que los procesos de cuidado, de sanación, de autodefensa feminista, tienen que apuntar a crear autonomía individual y colectiva, poder feminista. Que ninguna compañera, por ejemplo, se sienta sola o se sienta aislada frente a ese poder patriarcal que se vale precisamente de la vulnerabilidad que generan estos sentimientos. Ese es el primer punto que quería plantear, el acuerdo de vivir bien. Pero decir también que en ese acuerdo de vivir bien, en segundo lugar, no es solo defender nuestro cuerpo territorio, sino también los territorios que habitamos, que son territorios amenazados por las políticas extractivistas de despojo, de saqueo, de contaminación, de destrucción de los bienes comunes y de la naturaleza. Estamos hablando de defender la vida de las comunidades en la naturaleza y no sobre la naturaleza. Terminar con esa idea de que hay que explotar los recursos naturales. No hay recursos, hay bienes comunes. Y somos parte de la naturaleza que defendemos y cuidamos. Y en este momento, porque estamos hablando también de coyunturas, tenemos el desafío de cuidar al mundo que las corporaciones transnacionales están destruyendo desde las lógicas patriarcales, capitalistas, que ven en la naturaleza esos recursos para explotar, al igual que en los cuerpos, y especialmente en los cuerpos de las mujeres y en los cuerpos feminizados. Nos referimos entonces al cuidado del planeta como un desafío de las mujeres, de los feminismos, al cuidado de los ríos, de los bosques, de las lagunas, de los cerros, de las semillas, de los humedales, del aire, de la biodiversidad. Y esto significa poner freno, detener las políticas de destrucción que llevan al mundo a un colapso, que se expresa de muchos modos, y no es una mirada catastrófica, sino es lo que estamos viviendo ya, ¿no? Hoy todos y todas encerradas cada uno en su casa, porque a la crisis climática se le agregan las pandemias, producto de sistemas productivos de cría intensiva, capitalista de animales, de los monocultivos, de la transgenización de la agricultura, de la sojización del país, la imposición del agronegocio con sus venenos. Y defender territorios, bienes comunes, naturaleza, está además costando la vida de muchos y muchas defensoras, y muchas, especialmente mujeres originarias. Estamos hablando de Berta Cáceres, estamos hablando de Macarena Valdés, una mujer mapuche, estamos hablando de Mariel Franco. Entonces es también necesario detener los femicidios empresariales, los femicidios territoriales de las defensoras y de los defensores de la naturaleza. Territorios y cuerpos, comunidades, movimientos populares. Estamos desafiadas a encontrar mecanismos de creación de poder popular, feminista, con capacidad de autoorganización, de autodefensa, de poner límites a las políticas militaristas de control social, de control del territorio y de impunidad. Un tercer punto que quería compartir es que los feminismos populares no queremos solo sobrevivir penosamente. Como decía, queremos vivir bien. Y esto implica la descolonización, la desmercantilización y la despatriarcalización de nuestras vidas, enfrentando las muchas violencias racistas, la colonización cultural que desvaloriza o desconoce nuestros saberes, cuestionando la mercantilización de nuestros cuerpos y de todas las dimensiones de la vida. Por ejemplo, en este momento de pandemia, donde las mujeres estamos en la primera línea de las tareas de sobrevivencia, desde la alimentación hasta el cuidado de la salud, hasta los temas de la limpieza del territorio, de los barrios. Tenemos el desafío de visibilizar estas tareas históricas de cuidado que siempre hicimos, que lo realizamos cotidianamente como consecuencia de la división sexual patriarcal del trabajo, y exigir ese reconocimiento de nuestra actividad por parte de la sociedad y del Estado. Desde los feminismos populares, no solo estamos cuidando a nuestra familia, sino también a nuestras comunidades, barrios, territorios. Estamos en las ollas populares, como en el 2001,
en los comedores comunitarios, en las huertas comunitarias, resolviendo muchas veces de manera autónoma las necesidades básicas de la alimentación. Las compañeras en el campo, las mujeres campesinas, produciendo alimentos que en muchos casos han venido a donar a las ciudades, creando ese puente entre el campo y la ciudad tan necesario para pensar otros modos de vivir bien. O estamos sosteniendo las casas de las mujeres en los barrios, donde acompañamos a mujeres lesbianas, travestis, trans, víctimas de violencias, y organizamos centros de salud, huertas con plantas medicinales, recuperamos la memoria de sanación de nuestras ancestras, acompañamos a quienes necesitan o quieren realizar un aborto, mientras seguimos exigiendo una ley por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que todavía no logramos que se apruebe. Desde estos roles que nos colocan como esenciales, el desafío es crear colectivos autónomos, reclamar al Estado, demandamos al Estado, pero también fortalecemos nuestra autonomía porque somos quienes estamos resolviendo estas tareas. Pero a la vez también decimos y alertamos que en estos meses estamos viviendo desgaste, cansancio, la saturación que significa sostener y cuidar la vida en estos momentos. Y entonces no solo necesitamos el reconocimiento económico, necesitamos la valoración social de estos esfuerzos, que se extienden a muchas tareas, como cuidar de la educación de los hijos y de las hijas, con todas las cosas que ya se han hablado de lo que significa las tareas educativas en estas condiciones concretas, con dificultades para acceder al internet, a los equipos que son necesarios para ello en una familia numerosa, o estamos organizando las tareas de limpieza, de prevención social, estamos realizando contención afectiva y emocional de familiares y vecinos, vecinas, niñas, niños, que estallan ante la prolongación de la pandemia, ante las muchas muertes que nos duelen y ante la falta de las respuestas necesarias e imprescindibles desde el Estado. Otro tema que me gustaría tocar, ustedes me interrumpen cuando les parezca que hay cosas para preguntar o para compartir, pero es que los feminismos populares hemos crecido en los últimos años, particularmente en la última década, con la Marea Verde, con las grandes convocatorias de Ni Una Menos, con las acciones político-culturales antipatriarcales y feministas como la de las tesis, el violador eres tú, como el yo te creo. Y este crecimiento, esta multiplicación de nuestra fuerza, abarca a distintos sectores de mujeres, de disidencias, a compañeras, a personas de distintas edades, de diversas experiencias. Entonces, un desafío es cómo sostenemos esa masividad, a pesar de que estamos encerradas muchas veces en nuestras casas, en los lugares donde nos toca pasar la cuarentena. ¿Cómo hacer para en estas condiciones no renunciar a la masividad de nuestro movimiento y al mismo tiempo darle más fortaleza, para darle más consistencia, multiplicando la pedagogía feminista desde estas perspectivas del feminismo popular, antirracista, anticapitalista, teorizar nuestras prácticas? Estamos aprendiendo mucho en todas estas jornadas donde tuvimos que salir a las calles para resolver la sobrevivencia, donde incluso tuvimos a las calles, como hicieron las compañeras en Capilla del Monte, para buscar a una muchacha que la desaparecieron y luego la asesinaron, Gisela, y la tuvieron que salir a buscar gritando su nombre en la cola de los bancos, en las colas de los lugares como los supermercados, es decir, los lugares donde estaba permitido pararse en los primeros meses de la pandemia, y entonces no abandonar esa búsqueda para que ninguna compañera en estas condiciones donde sigue la violencia, donde sigue la desaparición de las pibas, ninguna esté ni se sienta sola. Y al mismo tiempo decía, necesitamos multiplicar los ejercicios de la pedagogía feminista, teorizar nuestras prácticas, profundizar los diálogos que quedaron inconclusos, problematizar posiciones sectarias de algunos feminismos que pueden ser biologicistas, racistas incluso,
que desconocen que nuestro movimiento, nuestros feminismos, se levanta desde los cuerpos de las mujeres, pero que se ha ampliado con el aporte de compañeras como Loana Berkins, como Diana Zacayán, como Maite Amaya, que integraron una perspectiva que coloca a los feminismos no como determinaciones de la biología, sino como opciones ideológicas y culturales. Los feminismos populares también caminamos desde las experiencias que nos enseñaron Berta Cáceres, Macarena Valdés, las compañeras luchadoras en Colombia, tantas compañeras de los pueblos originarios, de los feminismos negros, de los feminismos campesinos. Y desde estos aprendizajes hemos ido reformando nuestros feminismos para reconocernos como feministas plurinacionales, diversas, plurales, internacionalistas, sin fronteras. Feminismos de mujeres, de lesbianas, de travestis, de trans. Y eso significó muchas cosas. No es solo un cambio de nombre. Significa también revisar críticamente nuestra historia y, por ejemplo, mirar de qué modo se constituyeron los estados-nación en este continente sobre la base de sucesivos genocidios. Tenemos el desafío, a pesar de que el 35 encuentro plurinacional no va a poder realizarse en octubre de este año, se trasladará para el año próximo, de sostener esa decisión tomada en el Encuentro de La Plata para que el próximo encuentro sea plurinacional, de mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales, mujeres no binarias, intersex. Es decir, sostener lo que conquistamos no como como un cambio de nombre, sino como un cambio profundo del contenido y de la práctica feminista en el sentido de reconocernos en la otra, en la que tiene otra experiencia por el pueblo del que es parte, por la cosmovisión de la que participa, por la experiencia de corporalidad diferente con la cual se ha enfrentado al patriarcado. Reconocernos y nombrarnos. No se trata solamente de decir, sí, nos reconocemos, pero seguimos siendo todas mujeres como si hubiera un universal de mujeres que nos estamos encontrando. Otro desafío que realistas. En estos años en que han habido golpes puesta desde los feminismos populares, poniendo el cuerpo incluso, yendo a Honduras, yendo a Bolivia, yendo a Paraguay, y acompañando ese lema que nos enseñaron las feministas de asistencia en Honduras, que dijeron ni golpe de Estado ni golpes a las mujeres, porque aprendimos que la violencia patriarcal con la que se instaura un golpe de Estado se descarga de manera especial sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres. Entonces, la denuncia del fascismo creciente en América, de su costado patriarcal, es parte de nuestro fascismo, que no solo se expresa en los lugares donde ha habido golpes de Estado, porque también procesos de derechización en el Brasil de Bolsonaro, en la Colombia, cómo acompañar las experiencias de estas compañeras que hoy están luchando y enfrentando los fascismos, ese terrorismo de Estado, con el ensañamiento brutal sobre los cuerpos. Y al mismo tiempo, cómo abrazamos a las mujeres que siguen resistiendo en Venezuela los logros y tratando de sortear los límites también de la revolución bolivariana, por ejemplo, o que en Cuba están tratando de defender los logros del socialismo cubano y profundizar su sentido antipatriarcal, antirracista y feminista. Somos solidarias con los movimientos en lucha en todo el continente. Somos parte de esos movimientos en lucha. Pero también, más allá de las fronteras, defendemos la revolución de las mujeres de Kurdistán, las luchas de las mujeres de Palestina contra el Estado sionista de Israel. Queremos ser feministas en revolución. Y queremos poner la revolución no como algo solamente para ser nombrado,
porque en realidad decimos que no es posible vivir bien en el marco de este sistema de múltiples dominaciones, capitalistas, patriarcales, coloniales. No es posible sin revolucionarlo. Y no, las revoluciones no se hacen solas. Las revoluciones hay que construirlas desde los colectivos autónomos, desde los poderes feministas y populares, desde la organización de las mujeres en Aviala y en el mundo. Entonces, ¿cómo tejemos esas revoluciones? ¿Y cómo tejemos nuestras para que el horizonte de la revolución no aparezca como algo lejano? Es algo de lo que nos planteamos como parte de nuestros múltiples desafíos. Y eso significa seguir tejiendo, seguir hilando, recuperar memoria, recuperar los sueños, recuperar la historia de las luchas feministas, recuperar el ejemplo de Rosa Luxemburgo, poniéndose al frente de cada una de las revoluciones de su tiempo, recuperar la experiencia de Juana Zurduy, de Micaela Bastidas, enfrentando al coloniaje, recuperar la memoria de Berta Cáceres, parándose como parte de su pueblo para defender el río. Cuando volvió a Honduras después de unos años, después del crimen de Berta, creo que lo más importante de lo que vi es que el río Hualcarque que ella defendió sigue libre, porque esto también es un desafío de nuestros feminismos, ser parte y creer en las capacidades del pueblo. Cuando a Berta le dijeron, ¿y qué pasa? Incluso yo le dije, ¿qué pasa si te matan? Ella dijo, el pueblo sigue. Y entonces hay experiencias y memorias sembradas en nuestro pueblo que tenemos que seguir sosteniendo para que los ríos sigan corriendo libres, para parar el fuego que no enciende pasiones, sino que quema nuestros territorios, y recuperar esa dimensión de la historicidad y de la memoria nos parece fundamental para poder seguir el camino, para socializar los saberes que sembramos en nuestro andar, para construir la memoria fértil de todas las rebeldías. Yo pararía por acá para que podamos dialogar y no quedar solamente hablando. Bien, yo te escuchaba muy atentamente con todo esto y me viene muy fuerte la idea del movimiento, ¿no? Los movimientos en sí requieren esto del caminar, del ir transformándose en el camino y pensaba lo complejo y lo difícil que es también la lucha hacia adentro de los propios movimientos, la cuestión de una mirada mucho más amplia, pero una mirada sobre todo que sea subversiva, aún en los propios movimientos. Y esto, mientras escuchaba algo de esto, también recordaba las luchas de los años 70 acá. Me acordaba de un libro que se llamaba Mujeres Guerrilleras, creo que se llama, me parece que era. Y ya ahí planteaba, digamos, las dificultades hacia adentro de las mismas organizaciones con relación a toda la cuestión del feminismo. ¿Cómo ves vos hoy que está eso trabajándose hacia adentro de las propias organizaciones, movimientos sociales, populares? Yo creo que ha habido una expansión de los feminismos que incluso tocan en los movimientos donde hay incluso movimientos que se han nombrado feministas, movimientos mixtos. Ahora una cosa es nombrarse y otra cosa es ser feminista, ¿no? Y una cosa es nombrarse antipatriarcal y otra cosa es efectivamente poder sostener luchas antipatriarcales. Yo creo que si bien avanzamos en cuanto a nombrarse, en cuanto a identificar, en muchos casos los compañeros que necesitan transformarse, como dicen, construirse, todavía hay una gran batalla para dar al interior de los movimientos y todo el tiempo, todos los días, cotidianamente nos vamos encontrando con obstáculos en ese sentido, ¿no? Desde violencias explícitas que son iguales a las que se puede ejercer en la sociedad en general,
hasta violencias más sutiles, pero que vuelven a tratar de disciplinar y subordinar las voces de las mujeres en las organizaciones, por ejemplo. Ese libro, Mujeres Guerrilleras, hay muchos libros de la experiencia de los años 70 en El Salvador, en Nicaragua, lo que significó en cada una de esas organizaciones las posiciones que no eran tal vez feministas en ese momento en muchos casos, eran posiciones de las mujeres que eran parte de la guerrilla para poder tomar su lugar plenamente. Yo creo que sobre eso ha habido algunas reflexiones, sobre todo de las compañeras. En el caso de Uruguay conocí un libro muy impactante que es Los ovillos de la memoria, ¿no? Donde las compañeras que fueron presas políticas hicieron como una lectura de su proceso de prisión política y de detención, y lo hicieron desde una perspectiva feminista. Es decir, hay bastante reflexión desde la experiencia de las mujeres, yo creo, sobre esto, pero no hay todavía todas las transformaciones que necesitamos. Y acá una cosa que me salté y quisiera nombrarla, tiene que ver con dos temas. Una es que nos falta problematizar, y creo que también a las feministas nos falta problematizar, el tema de la familia patriarcal. Es decir, el tema de la familia. Cómo la familia ha sido un instrumento de disciplinamiento de las mujeres, cómo en las familias en muchos casos se ha generado una gran parte de lo que es el abuso sexual en la infancia, sucede dentro de las familias, al interior, y hay un pacto patriarcal que hace que sea muy difícil romper ese silencio alrededor de algunos temas, ¿no? ¿Por qué lo digo ahora? Porque muchas veces se nos plantea que los movimientos son como una gran familia y se reproduce esa dinámica de silencio y de encubrimiento, porque por ahí decir que tal persona sea, más si es dirigente, pero aunque no sea dirigente, está actuando de una manera machista, violenta, decirlo fuera de la organización parece que rompe con la posición de que no hay que ventilar, entre comillas, los conflictos para afuera, pero tampoco se discute porque dentro existen muchas veces esas complicidades o ese encubrimiento. Nosotras, por ejemplo, hicimos muchos procesos como parte de Feministas de la Vía Yala porque hay compañeras de colectivos feministas que son parte de organizaciones mixtas, y cuando empezamos a hablar de los problemas con los que nos encontramos al interior de nuestros movimientos, nos damos cuenta que eran los mismos, ¿no? Era muy parecido lo que pasaba en una organización que en otra. A veces incluso el mismo sujeto había ido cambiando de organización y generando violencias en todas, y como nadie hablaba porque no estaba bien visto hablarlo fuera, seguía produciendo daño. Por eso el tema de la visibilización y de que no haya impunidad. Entonces yo creo que sí que es un tema central, el de pensar nuestras organizaciones y nuestros movimientos, y el de discutirlos en esos términos de que no pueden reproducir la línea, entre comillas, familiar, patriarcal, de construcción de una hegemonía de un patriarca que establece su orden sobre el resto de la familia. Eso está también ligado al adultocentrismo, ¿no? Claro. También el patriarca subordina a niños, niñas, mujeres, y es parte de la esencia de la familia patriarcal, esa forma. Ahora, lo último para decir, esa familia patriarcal tiene que ver con la colonia también, con la colonización. O sea, esos conquistadores o colonizadores que vinieron a realizar el saqueo de nuestros territorios, implantaron modos de vida familiar europeos, pero que tenían como base y como objetivo que el saqueo pudiera ir solamente para la corona y para los centros de poder europeos. Entonces, bueno, hay toda una reflexión para hacer de cómo se rompió la comunidad es profeso para generar familias patriarcales muy funcionales a la capital en Europa. Otra cosa que pensaba mientras vos hablabas de la sistematización de estas prácticas de pedagogía feminista, digo, en la medida que ustedes también van elaborando todo ese trabajo colectivamente, de alguna manera también interpela a las propias prácticas. Quiero decir, en educación popular, por ejemplo,
hay una mirada que, aunque no se lo mencione mucho, también viene desde una mirada muy matizada por lo patriarcal. De hecho, la mayoría de quienes de alguna manera van surgiendo o se nombran como referentes son todos hombres. Me parece que esto hacia adentro también, bueno, seguramente también tiene que ver con el momento, el contexto, sobre todo, qué sé yo, si se quiere, de Paulo Freire, en un momento determinado, pero evidentemente ahí hay toda una cuestión interna muy fuerte a seguir trabajando. Interesante esto que estás compartiendo, porque efectivamente, si vamos también a las raíces de la educación popular, hay un peso fuerte de la teología de la liberación, ¿no? Y así como del pensamiento marxista. Y las dos vertientes tienen una historicidad muy patriarcal en su forma de constitución. Entonces, cuando irrumpimos pensando la pedagogía feminista, y quisimos al mismo tiempo que fuera educación popular, porque valorábamos algunos elementos centrales de la propuesta de la educación popular, de su concepción metodológica dialéctica, de la construcción colectiva de saberes, de la creación colectiva de saberes, pero nos vimos desafiadas a repensarlo en muchos sentidos, también en un sentido descolonizador, porque había elementos y hay elementos en la manera de pensar la educación popular con las que nos fuimos chocando. Yo me acuerdo, para dar un ejemplo, bueno, cuando empezamos a dialogar en procesos de educación popular con pueblos originarios, y había una dinámica muy conocida, que era parte de los libros clásicos, que era el árbol social, para explicar la estructura económico-social, con la superestructura en las raíces, y con la infraestructura, perdón, en las raíces, con las empresas transnacionales y todo lo que significa lo económico como parte de sus raíces, y en la copa del árbol poníamos los productos ideológicos, culturales, y los hermanas del pueblo mapuche decían, no, pero eso no es así. Dice, en las raíces va la memoria, ¿no? Y no, y no. Y tuvimos que volver a pensarlo así, y claro, y si lo pensamos desde las corporalidades y las vidas de las mujeres, también podemos pensar otro tipo de árboles y de cómo entender las raíces y los frutos, y así, de todas maneras, ¿qué es lo que nos permite la educación popular? Es el diálogo de saberes. El tema es cómo no acotar y no encorsetar o no poner un nivel de disciplinamiento de la educación popular que no nos permita hacer esa interpelación a nuestras propias convicciones, porque nosotras también creíamos en esa forma de trabajo, ¿no? Creo que la posibilidad de entender el diálogo de saberes como un diálogo real nos permite que la pedagogía feminista pueda interpelar e interpelarnos, porque también muchas de nuestras convicciones, no sé, hace 20 años fueron modificándose en el diálogo intergeneracional o entre las subjetividades. Yo nombraba antes, por ejemplo, el papel que tuvo Loana Bergin, que fue parte de los talleres de feminismos populares con nosotras, planteándonos un montón de ideas que a nosotras nos movieron el piso. O Diana Zacayán estudió con nosotras educación popular en la Universidad de las Madres, y entonces el diálogo con compañeras travestis y trans, o con Maite Amaya en Córdoba, nos hizo cambiar muchas cosas, por suerte, ¿no? Es decir, abrirnos a repensar algunos elementos deterministas que había en nuestras propias convicciones feministas. Y yo creo que fue súper importante poder abrirnos a ese proceso y poder ampliar nuestra mirada. Y cuando hablaba de feminismos plurinacionales y con todas las identidades, creo que eso es producto de todos estos procesos también de pedagogía feminista. Bien, muy buena los avances. Hay un par de preguntas que te las paso, Claudia, para ver qué reflexión tenés.
Una de Ingrid, bueno, primero decirte que hay gente de Brasil, de Argentina, de Perú, de Colombia, escuchándote, así que estamos bien plurinacional. Hay una pregunta de Ingrid Cabral Machado, es una compañera brasilera, que dice, lo voy a traducir en la medida que pueda. La economía solidaria puede ayudar en el proceso de enfrentamiento de la violencia patriarcal, de la explotación neoliberal y de la feminización de la pobreza. ¿Escuchaste? ¿Pudiste escuchar, Claudia? Te pido que me la repitas, más lento. Sí. La economía. La economía solidaria puede ayudar en el proceso de enfrentamiento de violencia patriarcal, de la explotación neoliberal y de la feminización de la pobreza. ¿Contestamos de una o me pasas varias? Si querés contestar esa, y después tengo otra de un compañero, Juan Pablo Albergoli, pero te la paso después. Capaz que le das a esa y después te doy la otra. Yo creo que sí, que desde ya la economía solidaria, y en particular la economía feminista, o sea, por una cuestión de tiempo no me detuve lo suficiente, pero cuando hablaba de autonomía me refería a eso. Porque uno de los problemas que tenemos muchas veces las mujeres tiene que ver con nuestra dependencia económica, ¿no? Tanto dentro de las familias como en general en la organización social. Y nos pasaba mucho, y nos pasa todavía con compañeras en los territorios, organizaciones campesinas, de pueblos originarios, sean de trabajo territorial en los barrios, que yo decía, lo mencionaba al pasado, decía, bueno, una cosa es identificar la violencia patriarcal, pero ¿cómo lo resuelves? Si tenés, por ejemplo, 10 hijos, hijas, y no tenés ingresos que puedas sostenerte. Entonces, las propuestas de economía solidaria y las propuestas de economía feminista para mí son estratégicas para poder, yo no sé si transformar de manera profunda la feminización de la pobreza, porque muchas veces también esas economías solidarias y feministas quedan muy encorsetadas por las condiciones en las que estamos desarrollándola, por la falta de apoyo del Estado, si son rurales, por la falta de acceso a tierras, a máquinas, a muchos límites que están solidarias, pero pelear para que se expandan, para que se asienten, para que tengan fuerza, creo que es estratégico, es parte de la creación de autonomía. Cuando yo hablaba de autonomía me refería no solo a la autonomía de poder decir yo decido sobre mi cuerpo y sobre mi vida, sino puedo hacer porque puedo alimentarme, tengo hijos, hijas, familia a cargo, podemos compartir esto, y además la economía solidaria, en la medida que sí lo sean, todos estos factores de la vida cotidiana de quienes la llevan adelante, ¿no? Es decir, no es solo, no es conseguir un trabajo para como es un trabajo en la fábrica y al dueño de la fábrica no le importa nada si estamos en situaciones de vulnerabilidad, dolores, sino en las experiencias de economía solidaria sí que toma el conjunto de la persona. Y tomar el punto de la vida de la persona significaría también, no siempre se hace, todo lo que trabajamos en ese trabajo invisible que es llamado doméstico, ¿no? Porque pero está mal llamado de una manera bastante cruel, porque el objetivo es domesticarnos a través de ese trabajo invisible y no reconocido y no remunerado. Entonces, economías solidarias, economías feministas que miren el conjunto de la vida de las mujeres y de su organización familiar, me parece que son elementos básicos para poder enfrentar tanto la violencia patriarcal como las formas más extremas de feminización de la pobreza. Bien. Tengo otra pregunta que te decía recién de Juan Pablo Albergoli. ¿Escuchás bien, Claudia? ¿Sí? Sí. Dice, en los colectivos feministas tienen un marco de contención para casos de abuso, de violación al interior de las familias. Es una pregunta. ¿Cuál es la ayuda que tienen de las instituciones del Estado? Yo no podría generalizar. Deberíamos abrir espacios para poder expresar las vulneraciones y esas violencias.
Ahora, todos los temas que tienen que ver con violencia sexual son temas muy complejos, ¿no? Y que son poco tomados y con malas respuestas muchas veces de parte del Estado, pero también a veces de las organizaciones. Voy a dar un ejemplo. ¿A qué me refiero? Cuando nos buscamos a jóvenes que por ahí están desaparecidas, muchas veces pensamos que son víctimas de trata. Nos hemos encontrado en muchos casos que chicas jóvenes que están enfrentando situaciones de mucha violencia dentro de sus casas y dentro de su familia. Y a veces se van, incluso pueden ser víctimas de trata o víctimas de personas que las vulneran, pero lo que están haciendo es escapando de la violencia cotidiana que pueden estar dentro de su familia. Entonces, la respuesta del Estado no puede ser volver a tu familia, ¿no? Volver a revincularte con la persona que te abusa permanentemente. Y muchas veces es esa la respuesta. Y muchas veces las organizaciones feministas no encontramos o no tenemos todas las herramientas y los elementos, porque en realidad esas compañeras están huyendo de la familia, y nosotros estamos también en una situación de mucha dificultad para sostener las casas colectivas, los refugios, los lugares que de a poco se van construyendo. Y cansa entonces lo que tenemos para hacerlo. Entonces hay una dificultad material, concreta, pero también una dificultad subjetiva de simplificar los temas que estamos atravesando cuando hablamos, por ejemplo, de violencia sexual. Nosotras hicimos, por ejemplo, un taller hace ya varios años sobre feminismo y dictadura, donde tratamos de preguntarnos por qué la mayoría de las compañeras que son sobrevivientes de distintas formas de desaparición, de prisión, durante el terrorismo de Estado, que denunciaron a los genocidios, denunciaron a esos responsables, y muchas no denunciaron el crimen de violencia sexual. Es decir, denunciaron todo, desde las muertes que vieron, las torturas, el secuestro de niños y niñas. Es decir, no había miedo de denunciar, pero el tema del abuso, de la violencia sexual vivida en los campos de concentración o en las comisarías o en las cárceles, no lo denunciaron. Y nos preguntábamos por qué, o sea, hablaban las protagonistas, y tuvimos muchas respuestas, pero en general, y para sintetizar, el tema seguía siendo un tabú, y había un miedo a herir a los familiares al decirlo, o a que se creyera, por ejemplo, de que si se había sufrido alguna violencia sexual es porque se había favorecido esa relación con el abusador para dar algún tipo de privilegio, como si una mujer en un campo de concentración pueda acceder a privilegios. Y cuando seguimos profundizando decíamos, bueno, es que el tema de la violencia sexual es constitutivo de las formas de opresión y de dominación de las mujeres desde la conquista, o acaso el avance de la colonización no se hizo sobre los cuerpos de las mujeres. ¿Acaso cuando hay una guerra, no sé, el ejército no avanza tomando a las mujeres y a sus cuerpos como formas de presión, incluso sobre los varones de las comunidades, ¿no? Y también pasó eso en dictadura, que muchas veces la violación de las mujeres, la violencia sobre las mujeres, adelante de sus parejas, adelante de sus familias, era una forma de demostrar el poder de los que suponían haber ganado entre comillas, la guerra, porque estaban tomando como rehenes el cuerpo de las mujeres. Entonces, eso se traslada ahora, digamos, porque es un mandato histórico, y romper el silencio histórico, romper la memoria histórica de la violencia sexual y de la apropiación de los cuerpos de las mujeres es muy difícil, es muy complejo, y creo que está entre los desafíos centrales que tenemos como feministas. Y en particular, creo que lo dije antes en la primera parte del diálogo, el tema del abuso sexual en la infancia se da en el marco muchas veces, la mayoría de las veces, de las familias, y queda como un secreto familiar. No es verdad muchas veces que nadie lo sabía. En muchos casos lo sabe la familia, pero se castiga a quien rompe ese secreto familiar, incluso se la castiga con la expulsión de la familia. Entonces, bueno, ahí hay
toda una tarea donde el desafío para los feminismos es generar los espacios de contención, pero también problematizar el tema sabiendo que esas familias, entre comillas, ideales muchas veces tienen todos estos elementos adentro y que necesitamos poder creer a las compañeras que logran romper el silencio y hacer la denuncia, acompañarlas, darle lugar y saber del dolor que genera nombrarlo, ¿no? Por eso hablaba tanto al comienzo también de los espacios de sanación, algo que, por ejemplo, en Centroamérica, las compañeras de Guatemala, que han vivido también enormes situaciones de violencia sexual, cuando el ejército entraba a las comunidades originarias, arrasaba a través del genocidio con los varones, pero violaba sistemáticamente a las mujeres. Esto, por suerte, se está denunciando y hay varios juicios a los militares guatemaltecos que lo están denunciando, como también se está denunciando ahora en la Argentina, la violencia sexual realizada en la dictadura, pero es algo que requiere de mucho acompañamiento. Y yo mezclo aparentemente lo que significa la violencia sexual en dictadura con lo que significa el terror que vive un niño o una niña violentado sexualmente en la casa, porque creo que hay elementos de continuidad de la historia de silencio que tenemos que pensarlo en la misma lógica. Bien. Pregunta mía, Claudia, que me gustaría que te explayaras un poco en la pedagogía feminista, explicaras un poco, bueno, de dónde, digo, de dónde abrevan, desde dónde la han pensado, y, bueno, y además supongo que deben haber inventado y reinventado cosas. Y claro, como todo proceso colectivo de transformación, pero bueno, ¿cómo están viendo eso, ¿no? Que nos expliques un poco la pedagogía feminista. Si la pedagogía feminista trabaja solo con mujeres o trabaja también con varones, eso, que nos cuentes cómo funciona eso, si es que funciona así. Y una tercera pregunta, te maté a pregunta. Si es posible pensar una pedagogía feminista en la universidad, en una universidad pública. Y si conoces ejemplos de incursiones, de presencia de la pedagogía feminista en la universidad, si hay compañeras, compañeros que estén trabajando con esa metodología, si la ves posible. Te hice muchas preguntas juntas, ¿no? Pero todas girando en torno a la pedagogía feminista, que me parece... Viste que este encuentro de alguna forma tiene que ver con la extensión universitaria, con la extensión crítica. Entonces esa es una preocupación que para nosotros es central, ¿no? Bueno, cómo repensar una universidad, nosotros por ejemplo decimos, y con esto termino para escuchar, una extensión crítica tiene 3 ejes fundamentales que son el anticapitalismo, lo antipatriarcal y lo decolonial. Esas 3 son las cuestiones básicas, telones fundamentales de fondo para pensar los vínculos con otros. Entonces, esto de la pedagogía feminista puede ser una fuente muy, muy inspiradora y muy importante para repensar la extensión crítica, la universidad, la formación de los universitarios y las universitarias. Te lo dejo por ahí. Bueno, a ver, varias cosas. Claro, yo puedo hablar no en general, sino desde la experiencia que estamos haciendo nosotras, desde los feminismos de Villayala, desde el Parinos en Rebeldía. ¿Por qué? Porque, digamos, es lo que fuimos caminando, construyendo, y pondría algunos temas que hacen a la pedagogía feminista, pero que también hacen a la educación popular en este camino que estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, hay un tema que es muy central en la educación popular y en la pedagogía feminista, que es el punto de partida, ¿no? Desde dónde partimos. Y nosotras decimos, bueno, estamos partiendo desde nuestros cuerpos, nuestro territorio cuerpo y el territorio en el que habitamos, ¿no? Es decir, en nuestros cuerpos podemos leer una historia, una memoria, podemos leer los dolores, las heridas que tenemos fruto de este sistema colonial, capitalista, patriarcal, pero también podemos leer las energías y la fuerza que tenemos para enfrentarlo. Entonces, ese punto de partida, que es leer la situación nuestra, individual y colectiva, desde nuestros cuerpos y desde el territorio donde están nuestras comunidades, y de nuevo, poner en ese punto de partida, bueno, tanto la mirada de cómo nos dominan como las miradas de cómo estamos enfrentando
las opresiones, es decir, seguimos considerando o partiendo de la pedagogía de los oprimidos y de las oprimidas, ¿no? Y esto me parece que es un punto de partida, no es para los oprimidos y las oprimidas. Eso parece algo que sobra decir, pero muchas veces en las prácticas de educación popular se omite o se cree, bueno, vamos a llevar este taller al barrio. No. Partimos de la lectura en nuestros barrios, en nuestros territorios, en nuestras organizaciones, en nuestros movimientos, de las experiencias que vivimos y las materializamos porque están materiales en nuestros cuerpos y en nuestra memoria, en nuestra subjetividad. Tratamos de teorizar nuestras experiencias y entonces para nosotros es muy importante todos los procesos que hemos hecho de sistematización de la experiencia desde una lógica de historicidad. Nosotras es muy común decir que somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar, y también somos las nietas de las brujas que quemaron, ¿no? Porque no solo somos de las sobrevivientes, también somos de esa historia larga de resistencia a las opresiones que en nuestro continente tiene una particularidad fundamental en la lucha anticolonial, unida a la lucha anticapitalista. Con lo que yo mencioné muy de paso es que cuando nosotros identificamos qué familia tenemos, decimos, bueno, familias para el conquistador, familias para el que no pueda compartirse el fruto del saqueo, si no es el envío para antes para la corona, ahora en función de las transnacionales, ¿no? Entonces se constituyen grupos familiares y organización social que es funcional a ese saqueo y a esa destrucción. Nos parece fundamental el diálogo de saberes como parte de los procesos de pedagogía feminista. Yo les conté como anécdota los diálogos entre compañeras de distintas colectivas y organizaciones. Una buena parte lo organizamos en esos diálogos, en nuestro propio pensamiento, o desorganizamos nuestro pensamiento anterior. Y una teorización que parte de esa experiencia, de esa práctica, de ese diálogo de esos saberes y de la creación colectiva de conocimientos, que es algo también de la educación popular, pero que no siempre se toma en serio. Yo creo que hay un límite, y ahí hablo por ahí de la experiencia de la pedagogía feminista que atraviesa la academia, de pensar que hay un grupo de teóricas que tienen todos los saberes y que el tema es comprarse el último libro, ¿no? No voy a nombrar ninguna porque igual las quiero, pero sí discuto la idea de las modas académicas, ¿no? Hay modas académicas que por más que las compañeras en muchos casos son muy brillantes, pero nos vuelven a una idea de educación bancaria, ¿no? Entonces, y también muchas veces eurocéntrica o occidental. Entonces viene alguna feminista brillante de Europa o de Estados Unidos y vamos a correr todos a escucharla porque trae la posta del último grito de la moda feminista. Y a mí me parece que este trabajo de hormiga, ahí lo estoy viendo al Pocho Leprati atrás de Carlos, ¿no? En la imagen, eso que nos enseñaba el Pocho, que es trabajo de hormiga para que los conocimientos y los saberes que traemos, no solo nosotras, cada una de nosotras, sino nosotras en relación con nuestra memoria histórica. Por ejemplo, una cosa que nos resulta muy interesante hacer a veces, bueno, ¿y qué recuperamos de nuestras madres? No solo de las grandes lideresas de la historia. Nuestras madres, nuestras abuelas, nos enseñaron. A veces muchas de las estrategias de resistencia, que aparte ni conviene contarlas mucho, ¿no? Porque siguen siendo estrategias de resistencia de las mujeres, son las que nos enseñaron nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas. Recuperar esa memoria nos parece muy clave y muy importante. Y también nos parece importante poder pensarla en colectivo, ¿no? Es decir, porque eso hace también a revalorizarnos desde esto que decíamos, el lugar de las mujeres en la historia, el lugar que siempre ha estado invisibilizado, incluso en las culturas de las izquierdas, ¿no? Nosotros reivindicamos los procesos de educación feministas donde estemos mujeres, creemos que son necesarios, lo que no quiere decir que no se pueda hacer diálogos feministas donde participan varones, ¿no? Pero depende de qué es lo que busquemos con ese diálogo y con ese momento de la experiencia. En los procesos de formación feminista hace falta generar mucha confianza. Y la confianza en general, para poder hablar y para poder decirlo, muchas veces se crea cuando
somos mujeres, ¿no? Al principio hicimos cosas tremendas, ¿no? Como por ejemplo decíamos, nos pedía un movimiento, vamos a hacer un taller sobre violencia hacia las mujeres, cuando estaban en las asambleas muy de moda, y por ejemplo íbamos ahí, poníamos carteles en todos los lugares, venía a las charlas sobre violencia. Los primeros que llegaban eran los varones a mirar si su mujer entraba o no entraba, y hasta si se acercaba la podía pasar mal después, por ejemplo, ¿no? Es decir, fuimos aprendiendo. Nos pasaban organizaciones campesinas que decíamos, bueno, a ver, vamos a hablar de estos temas, y si el varón estaba, no lo decían, obviamente, hasta que tuvimos que hacer talleres ir a hablar de esos temas cocinando, así, cocinando y generar ese como espacio de confianza, pero además decir lo que se habla acá no se dice en otro lado. A mí me impresionó mucho unos diálogos que tuve cuando tuve la oportunidad de estar con mujeres feministas palestinas, y les preguntaba, ¿y cómo hacen ustedes en el marco de la cultura de las palestinas? Que bueno, es de mucha lucha revolucionaria, pero también muy patriarcal. Y las compañeras me dijeron algo que me sirvió para toda la vida, por eso reivindico tanto el diálogo de saberes. Dicen, mira, nosotros algo que hicimos todas, armamos grupos de confianza de mujeres, y dijimos dos elementos para esos grupos de confianza. Uno, lo que se habla acá no se habla afuera, es decir, eso es básico. Y dos, acá no hay tabú. Es decir, acá podemos hablar de lo que queremos. Y yo decía, pero ¿es posible? ¿Y ustedes se animaban a hablar de todo y de la sexualidad? Sí, cuando decís no hay tabú y lográs creer que no hay tabú y que lo que cuentes, hay tanta necesidad de decir cosas que nos pasan, que nos atraviesan a las mujeres en nuestra subjetividad, que eso se daba. Y cuando empezamos a hacerlo en otros grupos también nos pasaba. Y nos dicen lo mismo las compañeras en Guatemala, las compañeras, por ejemplo, del pueblo maya quiché, que tienen su organización de mujeres donde discuten desde cuáles son los usos del clítoris hasta cuáles son las posiciones en que se sienten más cómodas en la relación sexual, y desde eso tomaron fuerza y poder para enfrentarse a los patriarcas de sus comunidades. Entonces, si bien nosotras establecemos diálogos mixtos con varones, sobre todo los interpelamos a que se organicen y que puedan pensar como varones su masculinidad, no hacerlo nosotras, del mismo modo que no nos gustaría que nos expliquen a nosotras cómo es nuestra corporalidad o nuestra sexualidad, pero sí que haya posibilidad de un intercambio y un diálogo a efectos de construir una organización o un movimiento más donde pueda haber una perspectiva antipatriarcal más sólida. Nos suele pasar, de paso digo que cuando, eso lo discutíamos hace poco, nosotras, que cuando hay varones en los espacios mixtos toman mucho la palabra. O sea, les gusta mucho protagonizar enseguida y hacerse voceros de la lucha antipatriarcal cuando la asumen. Pero bueno, eso lo pongo así como un detalle para cuidarlo cuando hacemos los momentos mixtos que nos podemos escuchar. Y sobre la universidad, a ver, nosotros hemos hecho talleres en la universidad y ojalá se pueda hacer mucho más. Creo que sí, la universidad tiene límites en cuanto a sus currículas, muchas veces, en sus contenidos, pero también pienso que es necesario atravesar la academia con todos estos debates. ¿Cómo hacerlo? Creo que depende un poco de las oportunidades y de las posibilidades en cada lugar. Yo relato siempre que cuando quisimos hacer por primera vez un taller de educación popular en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, con quien primero nos chocamos fue con aquellas educadoras, en este caso eran mujeres, que daban los temas de Paulo Freire en la universidad, y que consideraban que ese era su espacio de cátedra, y que entonces no podíamos hacer algo paralelo y alternativo porque estábamos corriendo posiciones que les correspondían, y nosotros decíamos, pero sí, nosotros estamos socializando conocimientos y discutiéndonos, pero a veces la universidad tiene esas dificultades, y creo también que un problema muchas veces de las universidades es que el academicismo disciplina de determinado modo los saberes, ¿no? Organiza los saberes de determinados modos, y poder interpelar eso, primero, con qué sujetos, cómo entran a la universidad los sujetos que podrían aportar perspectivas o que aportan perspectivas desde saberes comunitarios, populares,
hay una cuestión de elitismo en las universidades en las que estamos que es así. Entonces lo veo como un desafío enorme, que hay que asumirlo, que hay que tomarlo, que hay que pensar cómo se hace diálogo entre... Nosotros siempre propusimos la necesidad de pensar un movimiento emancipatorio de la educación pública que pueda discutir contenidos y metodologías, que discuta las carreras, o sea, qué historia se enseña, qué medicina se enseña, qué psicología se enseña en las universidades, y que eso sea los sujetos que son parte de la universidad y con quienes interactúan, quienes lo puedan problematizar, ¿no? Es decir, hay un montón, un campo enorme para hacer, y yo creo que es válido. Y además hay un montón de educadoras feministas en las universidades ya, por suerte, que también están en condiciones de hacerlo. No es lo que yo conozco ni hago más que cuando me invitan y podemos hacer algunos diálogos, pero me parece que es fundamental, que es estratégico poder realizarlo. Habría que agregarle a todo eso, me parece, que la propia estructura jerárquica de la universidad es profundamente patriarcal. No sé en otros lugares. En Rosario nunca hubo, digamos, el rector es hombre. No hay otra posibilidad hasta ahora en Rosario. Y eso, digo, obviamente no creo que sea algo que uno pueda decir, y esto casualidad, ¿no? Y después, por ejemplo, un ejemplo cortito, pero yo, como amiga de Loana Berkins, compañera travesti, para quienes puedan no conocerla, la acompañé en los últimos días que se está en el hospital muriendo, y ella, como repartió tareas para todos, me decía: Claudia, hace falta que en la Facultad de Medicina se enseñe cómo tratar un cuerpo travesti, porque ni los médicos, ni las enfermeras, a veces no saben ni cómo dar una inyección, nos hacen sufrir un montón, no porque quieran, sino porque no se conoce. Y hablábamos con la poca fuerza que ya tenía en ese momento, y claro, pero ¿cómo se va a saber cómo tratar con un cuerpo travesti si no hay travestis en las universidades? Hay muy pocas, ¿no? Y entonces hay una problematización. Bueno, ni que hablar también los temas de la partería, por ejemplo, para las mujeres, cómo es un parto, cómo está pensado el parto para que el médico varón esté cómodo y no para que la mujer pueda estar en una posición indicada para poder parir a sus hijos o hijas con mayor facilidad. Es decir, hay un montón de temas, por eso decía, discutir los contenidos, discutir también las metodologías y estas cuestiones que nombrás, Carlos, que es así, que es la estructura jerárquica patriarcal de las universidades, pero por lo menos digo, yo siento que hay, en términos de contenidos, un gran trabajo también para hacer. Claudia, tengo un montón de preguntas que están en YouTube, que te las paso todas juntas, y vos elegís digo, en la medida que quieras para no forzarte, pero que están buenas las preguntas. Dice Flor A. Dice: ¿qué reflexiones nos podés acercar en torno al planteo de mayor respuestas punitivas ante distintas formas de violencia? Y después ella misma hace otra pregunta que tiene vínculo. Dice: ¿pensás que hay vinculación en el orden patriarcal y el derecho penal en conflictos sociales? Después Luis Barrera, el Lucho, que está siempre presente, querido compañero, le mandamos un saludo. Dice: la comunicación popular es la herramienta que permite hacer visibles las luchas con perspectiva de género y construir teorías alternativas en esta problemática planteada. Bueno, porque él había hecho una cita de Ana María Fernández antes, ¿no? Comunicación popular y la perspectiva de género y la construcción de teorías alternativas. Sería la pregunta de Lucho. ¿Perspectiva de género y cuál es el último punto? No, comunicación popular y perspectiva de género y la construcción de teorías alternativas a la problemática
Él toma una problemática de Ana María Fernández, que la voy a leer, que está entrecomillada, es una cita textual, dice: la misma relación que define lo visible define lo invisible. El campo de la problemática define y estructura lo invisible como lo excluido del campo de visibilidad. Hacé lo que puedas con Ana María Fernández. Brillante compañera, además. Sí. Bueno, y después te paso una hay otras más. Te paso una de Gustavo Nieto, querido compañero de Uncuyo. Importante reconocimiento es felicitar la praxis bancaria y las luces de modas académicas en todos los ámbitos y también en el movimiento feminista. No es pregunta, excelente valorizar el diálogo de saberes. Eso es un planteo de Gustavo. Después Ingrid Cabral Machado dice: ¿hay diferencia conceptual o práctica entre el feminismo popular y el feminismo comunitario de Julieta Paredes? Y te paso la última y ya con esto cerramos, Claudia, porque si no, sería muy bueno seguir, pero tenemos una hora acotada. La paridad es un síntoma del patriarcado, pero toda la epistemología académica tiene que ser reflexionada, sería refletida, dice, a partir de la decolonialidad y los feminismos. ¿Cómo hacer?, plantea Claudia Camilo. Y ahí, en la medida que puedas, te escuchamos con mucho gusto. Dale, Claudia. ¿Hasta qué día tenemos para responder? Sí, tenemos un par de semanas. No, tenemos un ratito, pero elegí lo que te parezca más importante. Y yo te quería hacer una pregunta, porque acá apareció, que vino también como era una cuestión que yo tenía, que una compañera dice: se habla mucho de Freire, pero poco se lo practica. Eso está por ahí, no lo encuentro ahora, pero ¿cómo toman a Freire? La pedagogía feminista, ¿qué toma de Freire? ¿Qué no toma de Freire? Digo, no sé, como para pensar en uno de los autores de la educación popular tal vez más connotados. Y con eso podríamos ir cerrando. No sé si, Carlos, vos querés, alguna pregunta más, pero me parece que estamos bastante surtidos. ¿Claudia? No, ya con todo lo que tiene, mira. Alcanza, ¿no? Para hacer un librito. Sí. Dale, Claudia. Bueno, a ver, me voy a limitar, seguramente no me va a convencer ni a mí misma las respuestas en el tiempo que tenemos para todos los temas, pero yo creo que el punitivismo no resuelve los temas de violencia, eso sin ninguna duda, mucho menos la cárcel. Trabajé muchos años dentro de las cárceles y sé que la cárcel no educa, ni reeduca, ni resocializa a nadie. Pero la dificultad que a veces tenemos desde los feminismos es qué hacemos cuando hay violentos que una y otra vez amenazan con posibilidades de matar o de violar o de violentar a las mujeres. Entonces, en algunos casos, como es también el caso de los genocidas, nosotras, personalmente pienso que hay formas de respuestas que pueden ser punitivas y que no, como esto, como la cárcel de un femicida o de un violador o de un genocida, no con la expectativa que la cárcel resuelva nada, sino con la perspectiva de que no haya más víctimas de esa persona. Eso habrá que discutir cómo se hace, pueden ser otros sistemas, ¿no? Ojalá hubiera sistemas mejores para resolverlo, pero el aislamiento real, no las formas que hoy se utilizan de no acercamiento, todo, que son violadas una y otra vez. Es decir, cada vez que nosotras tenemos compañeras que hicieron 15 denuncias de un tipo violento y después la matan, a mí me da una idea de que, bueno, es un tema no resuelto. Entonces, desde ya yo comparto que la cárcel no es la respuesta, pero también digo, no quiero más muertes, más femicidios, más violaciones de mujeres. Si desde la lógica penal, del derecho penal, como acá se pregunta, se consigue otro modo de impedir de verdad los crímenes contra las mujeres, bienvenido sea.
Yo no tengo esa respuesta. El derecho penal es patriarcal, la justicia es patriarcal, y en general son sistemas de... Nosotros hicimos un tribunal ético feminista a la justicia patriarcal, un juicio a la justicia patriarcal. Está el libro impreso, quienes quieran se lo podemos hacer llegar o ver los materiales. Es uno tras otro de los casos donde la justicia patriarcal encubrió la violencia patriarcal y los crímenes, como decía, desde el feminismo, desde femicidios hasta violencia sexual. Entonces, ahí hay un tema no resuelto, como una contradicción no resuelta, pero también fueron debates que tuvimos entre compañeras cuando decíamos, bueno, ¿qué hacemos con un violento en nuestras organizaciones o en nuestros espacios? Y decíamos, lo primero es que no vuelva a violentar, que ninguna compañera se sienta violentada por ese tipo, ¿no? La solución de excluirlo no resuelve, porque por ahí va a ir a violentar en otro lado, pero el privilegio es cómo esa compañera no tiene que irse del lugar o irse del espacio porque no puede seguir tranquila estando en un lugar donde se sintió o se siente agredida o vulnerada. Otro tema, los feminismos comunitarios tienen su particularidad, porque tiene que ver con las comunidades y tienen que ver con la experiencia de pueblos originarios. Y entonces, en nuestro caso, por ejemplo, en Feministas de la Via Yala, las compañeras del feminismo comunitario antipatriarcal de Bolivia son parte, las compañeras del feminismo comunitario, algunas compañeras de Guatemala son parte. Tenemos diferencias con Julieta Paredes, pero no porque se nombre feminista comunitaria, sino porque ejerció elementos de violencia contra otras compañeras. Y ahí nos diferenciamos, y para nosotras, así como condenamos la violencia patriarcal, si lo ejerció una mujer también la estamos cuestionando. Pero, digo, lo central es que muchas de las experiencias del feminismo popular tienen que ver con los territorios y la lucha de las trabajadoras, o el feminismo campesino, el feminismo, y no necesariamente remiten a una construcción comunitaria, aunque nos parece que sea muy importante donde sí se pueda realizar de ese modo, ¿no? Me parece que el tema de la comunicación, no sé, esto ya sí voy a poder desarrollarlo, pero creo que es un lugar central para la discusión de las relaciones de poder patriarcales en el ámbito de la comunicación. Tenemos un debate sobre cómo hablamos, ¿no? Incluso sobre la A, la E, la O. Yo siempre digo, históricamente las que somos más viejas luchamos por la A. Hoy hay un momento donde la inclusividad la plantean sobre todo las generaciones nuevas con la E. Yo por lo menos utilizo la E, pero también utilizo la A, porque tantos años luchando por conquistar que nos nombren, pensamos que no hay que resolverlo rápidamente en una homogeneización posible. Entonces la E, para quienes se autonombran con E, para las trans y trabas que se identifican desde ese lugar. Hay otras trabas y trabas que no se identifican con la E, sino quieren ser nombradas con la A. Estamos en un proceso de transición, y creo que ahí hay que respetar esa transición que atraviesa el lenguaje, pero sobre todo atraviesa en temas de comunicación cómo miramos la noticia, cómo la transmitimos, cómo compartimos, y si es comunicación popular, algo que siempre discutimos, cómo es la relación con los colectivos y las organizaciones feministas de comunicadores y comunicadoras populares, ¿no? Ahí creemos que hay un desafío, porque una comunica, digo, porque yo estoy en la radio, y una comunica alguna situación, ¿cómo lo hace sin vulnerar de nuevo a la persona que sufrió violencia? ¿Cómo no le expone? ¿Cómo lo central es defender ese cuerpo y esa vida? Y a la vez no dejamos de informar. Ahí hay un montón de temas que habrá que seguir explorando colectivamente en lo que decimos y en lo que no decimos, y yo respeto mucho la palabra de Ana María Fernández, creo que siempre nos da pistas para pensar esos temas, aparte que los planteó mucho antes que muchas de nosotras algunas de estas situaciones, pero creo que sí, efectivamente tenemos como grandes procesos que necesitamos realizar para pensar de qué modo comunicamos y cómo lo hacemos, y que si exponemos o se expone a alguna compañera, por ejemplo, a través de una comunicación,
lo inmediato es saber qué respaldo va a tener, ¿no? Es decir, lo mismo que decía en relación a cuando trabajamos y evidenciamos o visibilizamos una violencia en un movimiento, en una organización, hace falta la red que sostenga. Si se va a hacer a través de los medios de comunicación, no podemos hacerlo sin averiguar y cuidar qué red va a sostener a esa compañera que estamos acompañando. Y bueno, y ahí hay toda una serie de tramas que no siempre se realizan porque está quien dice primero la noticia, quien da la nota, bueno, nosotras preferimos ser cuidadosas, respetuosas, y ahí hay un camino muy complejo y desafiante, ¿no? Y para saltar, porque realmente no llevo contadas, ¿qué recuperamos de la pedagogía de Freire? Mucho. Yo nombraba primero la pedagogía del oprimido, le agregamos, de las oprimidas, Paulo, también, ¿no? Tuve la posibilidad 50 años, de... ¿no? 50 ¿Cómo? años de pedagogía del oprimido. 50 Claro, años de pedagogía del oprimido, ¿no? del oprimido. Claro. Sí, sí, y la oprimida. En nuestro diálogo decía, y de las oprimidas, y de las Claro, oprimidas. claro. Y ahora, yo tuve la oportunidad histórica de conocerlo a Freire y de entrevistarlo, de dialogar con él, cuando él sacaba la pedagogía de la esperanza. Y para mí me marcó en mi vida ese momento, porque era un momento que parecía que el mundo se caía a pedazos, sobre todo que las izquierdas, las revoluciones, ¿no? Caída del muro de Berlín, entonces se anunciaba el fin de la historia, el fin del socialismo, y el loco Freire saca la pedagogía de la esperanza. Y a mí me parece algo, incluso en la entrevista yo decía, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que le da esperanza, señor? ¿No? ¿Cómo es esto? Y yo ahí entendí que su mirada profunda, dialéctica, sobre la historia misma, sobre que no puede haber fin de la historia, y sobre la esperanza como una necesidad ontológica de los pueblos para la lucha, que nadie lucha si no hay esperanza, y no es una esperanza tonta, como decía, una esperanza activa. Yo creo que hay un montón de elementos que nosotros necesitamos mucho más en este tiempo, ¿no? Donde la acción de las fuerzas hegemónicas trata de dejarnos sin esperanza para la lucha y para la vida. Entonces, no esperanzarnos porque sí, sino porque tenemos confianza, como decía también antes, en la lucha del pueblo, en las capacidades del pueblo, en las mujeres del pueblo, en las... que hemos podido salir a las calles a defender la vida más allá del apoyo no del Estado. Creo que también la pedagogía de la autonomía es algo fundamental que nos aporta Paulo Freire. Para nuestros movimientos es central no perder esa dimensión de la autonomía cuando nos tratan de poner siempre bajo la disciplina estatal. La pedagogía de la rabia y de la indignación, de la que él habló también, porque cómo no indignarnos cuando vemos las cosas que suceden en el continente, las masacres en Colombia, los femicidios en México, bueno, todo lo que podríamos decir de lo que sucede en cada uno de nuestros países. En realidad, con eso nos quieren golpear como mazazos en la cabeza para que digamos no se puede, ¿no? Y entonces la indignación como respuesta y no la depresión, me parece que es una de las aportes también que nos hace Paulo Freire. Que es su libro póstumo, ¿no? Su claro, última obra, ¿no? Publicada por... Claro. No la pedagogía del diálogo, de la pregunta. Él nos decía tanto eso de que sin curiosidad no hay posibilidad de conocer, ¿no? Y acá voy a hacer un relato cortito, creo que ya estamos medio sobre la hora, pero cuando yo comentaba cuando hicimos esos talleres en filosofía y letras, ahí entendí bien lo de la curiosidad, porque tuvimos una experiencia que, bueno, nosotros con mucha irresponsabilidad tal vez, porque no sabíamos cómo era la universidad, se nos ocurrió hacer una dinámica en la facultad que era un partido de fútbol, ¿sí? No se juega al fútbol en la Facultad de Filosofía y Letras, ahora lo sé, pero en ese momento yo no lo sabía. Era un partido de fútbol entre el bloque dominante y el movimiento popular como dinámica. Y salió un profesor, claro, hicimos un poco de ruido de más, salió un profesor y nos dice, bueno, se calla, ya, ¿no? Y yo le digo, sí, ya nos callamos, el partido seguía, ¿no? Sí, ya no, no, ya no, ya. Sí, ya. No, ya. Bueno, me costó entender que el ya del profesor era superior, evidentemente, a nuestro ya. Pero después, cuando volvimos al aula, igual terminó el partido, porque también la pedagogía de la rebeldía vale, ¿no?
Cuando volvimos al aula me cuentan que ese profesor es un profesor de la izquierda, un consejero de la izquierda en la universidad. Y ahí fue mucho más interesante porque decíamos, nunca nos preguntó qué nos pasaba, porque supongamos que enloquecimos, o supongamos que estábamos haciendo algo que no correspondía. Un tipo de izquierda, que se dice socialista, lo mínimo es la curiosidad para saber por qué un grupo de gente enloqueció en la facultad y está haciendo eso. Cero curiosidad. Y eso es la disciplina que mata la curiosidad y la posibilidad de conocer. Se hubiera enterado, por ejemplo, esto, que había un taller de educación popular con gente inexperta en temas de disciplina académica. Lo formal de lo académico. Entonces, no, ¿pero por qué? Porque nunca preguntó. Él afirmó su ya y nunca preguntó qué era lo que pasaba. Y eso nos pasa muchas veces. Y a las izquierdas nos pasa muchas veces. Y en los movimientos populares nos pasa muchas veces. Entonces, la pedagogía de la pregunta de Freire, de la curiosidad para conocer, para saber, una forma de crear conocimiento que parta de ese modo de preguntar y de indagar la realidad. Y la educación, su primer libro, La educación como práctica de la libertad, ¿no? Pensar esa dimensión, después lo criticó y dijo idealista, ese libro y todo, pero a mí me parece que tiene, pero tiene elementos de su pensamiento, que después lo desarrolla más en Pedagogía del Oprimido y en otros textos, donde él nos permite pensar temas como la alfabetización o temas como la educación bancaria, la crítica de la educación bancaria, los caminos de la alfabetización, realmente como una propuesta emancipatoria, más allá del método, ¿no? Y las feministas, porque la pregunta era, bueno, y desde el feminismo, que es que todo eso es feminismo, o sea, la autonomía, la emancipación, el diálogo de saberes, la creación colectiva de conocimientos y otras cosas que ya nombré, la rabia, la indignación, la rebeldía. Tiene un concepto fantástico que es la reinvención de la sociedad. Claro. Que es maravilloso. Generar nuevos mundos. Todo eso, pero reinventar el mundo, ¿no? Otros mundos reinventados. Eso es, cuando yo encontré ese concepto me maravilló, me flasheó. Lo inédito viable. El inédito viable es. Claro, hay muchas apuestas que el feminismo recupera. Yo creo que para las feministas no fue difícil asumir la pedagogía de Paulo Freire, aún discutiendo con Paulo sobre si no había mirado a las oprimidas, si su lenguaje era patriarcal. Eso habla permanentemente del hombre. También uno podría decir que muy poco miró ahí a los niños y niñas. También su distinción de cultura y naturaleza es discutible en esta época y en este tiempo, aunque es muy fundamental en su mirada, pero por eso todos estos otros elementos que daba para nosotros fueron muy importantes a la hora de pensar una pedagogía que pudiera crear colectivamente conocimientos desde esas experiencias, ¿no? Y entonces, insisto, partiendo de nuestras experiencias, de nuestras prácticas, de nuestros cuerpos, y no de la moda del último libro que llegó de feminismo, es posible acercarnos más a cuáles son los temas que tenemos que dar respuesta colectiva, porque bien o mal las estamos dando la respuesta. Entonces la teorización de las experiencias y de las prácticas nos permite reinventar el feminismo una y otra vez, criticarnos, autocriticarnos y seguir caminando. Buenísimo. Bueno, a mí particularmente me resuena mucho cada una de las cosas que dijiste en ese sentido, a través de lo que es esta feminización de las resistencias, ¿no? Y cómo cada tema que planteaste así, de alguna manera nos hace luchar contra esta naturalización que tanto imponen desde arriba. Digo, y que se va metiendo, ahora que estamos en plena pandemia acá en Rosario, por ejemplo, ustedes ya la pasaron antes, así como está, pero se cumplen no sé cuántos días
de la muerte de Ramona y ya no se habla más, por ejemplo. Y fácilmente ahí uno dice, bueno, no se habla más por muchas cuestiones de las que no se quiere que se hable, ¿no? Así que un poco de mi parte por cada una de estas reflexiones que nos ayudás a hacer y que traen el germen de lo que es el pensamiento crítico. Así que muchísimas gracias Claro, por cada palabra. Totalmente agradecido. Fue muy disfrutable, Claudia. Yo personalmente no te conocía. Bueno, esto tampoco es personalmente, pero como decíamos hoy, pero fue un placer escucharte. Y yo creo que lo que apareció en el chat de YouTube también, después te lo podemos pasar. Hay alguna pregunta más, pero estamos como cerrando. Y no será la última vez que te vamos a convocar a conversar, porque hay mucho para aprender y mucho para ver qué están haciendo, cómo lo están haciendo. Y para algunos varones, con Carlos tenemos una edad más o menos parecida, estamos desaprendiendo, seguimos desaprendiendo todos los días, la incrustación machista de nuestras vidas, ¿no? Pero bueno, ahí vamos, ahí la vamos intentando timonear de la mejor manera posible, desaprendiendo con nuestra familia, yo particularmente con mi hija, Sí. desaprendiendo, me hace desaprender mucho, y bueno, así que te agradecemos muchísimo este encuentro y quedamos a la espera de encontrarte de nuevo, ojalá dentro de poco. Gracias a ustedes, un gustazo hablar, encontrarnos, dialogar. A veces siento que ya son modos de encontrarnos estas formas de diálogo. A Carlos lo conozco bien y lo quiero mucho y lo aprecio, ya se lo dije la vez pasada. En los primeros talleres de Rosario ahí nos cruzamos y me alegra volver a encontrarnos y Humberto, un gustazo conocerte. Y un saludo a toda la gente que pudo participar y ojalá podamos seguir dialogando, ¿no? Gracias. Y había gente de muchos lados, ¿viste? Así que fuimos bien amplios en la llegada. Sí, disculpen, no llegué a responder, ya encontraremos el modo. Que manden ahí. Después acordate de pasarme el link del programa ese que podríamos decirle a quienes están todavía para que sepan el horario y por dónde escucharlo todo. Sí, es Espejos Todavía, sale a las 17 horas por fmlatribu.com, después podemos pasarlo, y también lo retransmiten un montón de radios, así que busquen Espejos Todavía, lo hacemos con Liliana Daunas. Dale. Bueno, un abrazo enorme. A cuidarnos, un abrazo enorme. Chao. Chao, hasta luego. Nos vemos la semana que viene. Le tendríamos que decir a la gente. Sí, dale. Perdón. La semana que viene hacemos algo que no es lo habitual, que es empezar media hora antes. A las 18 vamos a empezar. Vale. Bueno, abrazos. Hasta luego.